Bien, jóvenes, retomaremos la clase. Retomaremos nuestra clase. Aquí estábamos. Tenemos la función z que la vamos a derivar por 4 veces. En realidad, esta derivada zxx ya la tengo. ¿Lo ve? Uy. Aquí cometí un error que si bien no me ha afectado para nada en mi resultado, pero hay que tener cuidado. La función era z, yo le puse f. ¿Ve? Leslie, por favor, apoyar el clase. Por favor, chicos, apaguen su micrófono. Oscar. Bien, como les decía, el error que cometí, que esta era la función z y le puse, parece irrelevante, y es en la solución, no me ha afectado en nada. En vez de f, era z. Pero cuando entremos a materias aplicativas, sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque yo cambio la letra y cambio el sentido completamente. De pronto estoy derivando, no sé, el costo. Y cambio la letra y resulta que mi resultado está en función de beneficio. Cuestión de forma nada más. No es un error demasiado grave, pero sí hay que tener cuidado. De todos modos, la segunda derivada con respecto a x de mi función, ya tengo el resultado, es 80 2x menos y al cubo. ¿No? Aquí está. Ahora voy a derivar esta misma función 2 veces con respecto a y. Ya estoy aquí, ahora derivo con respecto a y. La primera derivada, z, x, x, y. ¿Esto qué va a ser? 240, ¿no ve? 2x menos y al cubo, por u'. Como es con respecto a y, 2x resulta ser 0, y de menos y menos 1. Entonces, esto termina siendo menos 240 2x menos y al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y fíjense, ya lo tenía también. ¿No ve? Menos 240, 2x menos y. En realidad, todos los resultados previos, los que voy obteniendo, ya los puedo utilizar. Y aquí ya tenía, no importa x, y, x, ya saben eso ustedes. ¿No ve? Pero de todas maneras, hasta aquí ya tenía. Yo usé la doble x, podía haber usado las tres. No hay problema. La cuarta derivada es con respecto a y. Listo, pues. Igual tengo mi novio elevado al cuadrado, este 2 pasa a multiplicar y termina siendo menos 480 por 2x menos y a la 1 por la derivada interna. La derivada de 2x, 0, estoy derivando con respecto a y. Eso es lo que nunca hay que perder en perspectiva. Y la derivada de y menos 1. Resultado final, menos por menos, más 480 que multiplica a 2x menos y. Y ese es mi resultado de la cuarta derivada. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, les voy a compartir un videito que va a tratar este mismo tema, pero desde una perspectiva de un amigo español que me pareció bastante interesante.
Así que por ese motivo les voy a pasar el video y luego vamos a comentar. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Si cometo algún error me van a disculpar, ya saben que yo todavía con el Zoom tengo alguna dificultad. Aquí está. Bienvenidos a otro vídeo más del canal Física y Mates. Seguimos con el curso básico. Disculpen, jóvenes, cometí el mismo error que cometí en la clase anterior. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Saben qué pasa? Me olvidé poner compartir sonido de la computadora. Por la de parciales con respecto a x y a y de nuestra. Disculpen, jóvenes, me estoy chacreando. Disculpen, No hay problema, no hay problema. Tengo que aprender mejor todo esto. Significa que hemos derivado una vez con respecto a la x. Bienvenidos a otro vídeo más. Ahora sí. Canal Física y Mates, seguimos con el curso básico de derivadas parciales. En el vídeo que vais a ver a continuación nos vamos a centrar ya por último en las derivadas parciales de orden superior. Vamos a ver qué son, cómo se representan y cómo se calculan. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función, una función genérica f de xy de dos variables. La vamos a utilizar de apoyo para nuestra explicación. Bueno, pues si nosotros tenemos esa función f de xy de dos variables, si nosotros la derivamos con respecto de la variable x, como ya hemos visto en vídeos anteriores, obtendríamos la parcial de f con respecto a x. Esta parcial que tengo aquí, esta función, es la derivada parcial de primer orden que vimos en el primero de los vídeos. Si yo ahora esta parcial que ya tengo hecha, que sigue siendo una función de x y de y, digo, pues voy a derivarla otra vez con respecto a x, porque lo necesito, porque me interesa, por lo que sea, pues yo obtenía, como vimos en el vídeo anterior, la parcial segunda de f con respecto de x dos veces. Esta es la que se conoce como la derivada parcial de segundo orden. Es de segundo orden sencillamente porque para llegar a ella hemos tenido que derivar en dos ocasiones, una y dos, respecto a cualquiera de sus variables. Pero ¿qué ocurre si a esta función que tenemos aquí, que es una derivada parcial respecto de x dos veces, decimos, pues vamos a derivar otra vez respecto a la variable x? Porque nos lo pida un problema, porque lo necesitemos, no importa el motivo. Volvemos a derivar con respecto a x, pues por sentido común tendremos la parcial tercera en este caso, aquí era la segunda, aquí la tercera, respecto de x tres veces. Normalmente cuando pasamos de una derivada parcial de segundo orden, ya no se suelen llamar de tercer orden, de cuarto orden, sino se llaman de orden superior. Esta sería la parcial de tercer orden, aunque se suelen llamar de orden superior. Es la forma matemática en la que se suelen denotar.
El motivo es muy sencillo, porque las derivadas parciales que se suelen utilizar más en física y en matemáticas son las de primer orden y las de segundo, por eso se les conoce como de primer orden y segundo. Ya las de orden superior se usan bastante menos, entonces a partir del segundo orden se llaman de orden superior. ¿Qué hubiese pasado si nosotros, cuando teníamos aquí la parcial segunda de f con respecto de x dos veces, hubiésemos dicho, bueno, en vez de derivar con respecto a x como hemos derivado aquí, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos derivado con respecto a y? Pues tendríamos la parcial tercera de f con respecto de x dos veces y una vez con respecto a y. Claro, si tenemos aquí que hemos derivado con respecto a x dos veces, si derivamos una tercera con respecto a y, pues será la parcial tercera, porque es la tercera vez que derivamos. 1, 2 y 3. Hemos derivado dos veces con respecto a x. Fijaros en el superíndice que tiene la x, indicando que hemos derivado dos veces respecto a la x y una con respecto a y. Se me ha olvidado de decir, bueno, que a este se le suele llamar f de x, ya sabéis que cada subíndice de una x significa que hemos derivado una vez con respecto a la x. Por lo tanto, si tienes tres subíndices x, es que hemos derivado tres veces respecto a la x, y esta pues se puede representar como fxxy. Es decir, hemos derivado dos veces con respecto a la x y una con respecto a la y. ¿De acuerdo? Si necesitásemos derivar esta función de aquí, imaginaros que queremos derivar respecto de la y ahora, esto que tenemos aquí lo queremos derivar con respecto a la y. Como partimos de una parcial tercera, pues lo que tendríamos sería la parcial cuarta, este 4 no se ve muy bien, la parcial cuarta de f con respecto de x dos veces con respecto a y, y ahora al derivar con respecto a y, pues tenemos que ponerle aquí un 2, porque derivamos otra vez nuevamente con respecto a y. Es decir, fijaros, la parcial cuarta de f respecto de x dos veces y respecto de y dos veces. ¿Qué significa? Que hemos tomado la función f, la hemos derivado dos veces respecto de x y después dos veces con respecto de y. Esto se podría representar así, fxx y y. ¿De acuerdo? Como podéis ver, la notación es muy sencilla y no tiene mucha dificultad. Ahora voy a poner una nota para evitaros que cometáis errores tontos a la hora de escribir las derivadas parciales. Por ejemplo, si yo tuviese una función de tres variables f de x, y z, y a mí me pidiesen o yo tuviese que calcular la parcial quinta de f respecto de x dos veces, respecto de y respecto de z dos veces, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque tenemos que si estamos derivando 5 veces, 2 son respecto a la y, perdón, 2 son respecto a la x, una respecto a la y y 2 respecto a la z, pues 2 y 1 son 3, 3 y 2 son 5. Coincide con este 5 de aquí, es decir, esto tiene sentido, sería correcto, ¿no? Pero si a mí me pidiesen, o si yo escribiese la parcial quinta de f respecto de x dos veces, respecto de y dos veces y respecto de z tres veces, ¿tendría sentido? ¿Sería correcto esto que yo he escrito? Pues yo digo aquí que estoy derivando 5 veces con respecto a f, ¿no? Yo estoy derivando 5 veces la función f. Sin embargo, aquí digo que estoy derivando 2 con respecto a la x, más 2 con respecto a la y, más 3 con respecto a la z. En total estoy derivando 7 veces. Y aquí, sin embargo, tengo un 5. Por lo tanto, esto no sería correcto. ¿De acuerdo? Para que fuese correcto, debería de haber escrito la parcial con respecto de f de 2, y 2 son 4 y 3, 7, la parcial séptima con respecto de f de x dos veces, de y dos veces y de z tres veces. En este caso, pues esta notación sí sería correcta. Es muy importante que seáis muy escrupulosos a la hora de escribir correctamente,
Porque daros cuenta de que cuando estéis haciendo un examen, vosotros sabéis lo que queréis expresar, pero el profesor no sabéis lo que queréis expresar. Por lo tanto, tenéis que ser muy disciplinados a la hora de escribir correctamente la notación de las derivadas parciales y no cometer errores, por ejemplo, como este, ¿de acuerdo?, que he puesto aquí. Por eso he puesto esta pequeña nota. Vamos a continuación a hacer un ejercicio donde hagamos varias derivadas parciales de orden superior para poner de manifiesto cómo se calculan, o que ya más o menos lo intuís, y así repasar este tipo de derivadas. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio es este que tenemos aquí en pantalla. Tenemos una función de tres variables, x, y z. 3x a la cuarta por el seno de y por e elevado a z cuadrado más 1 más seno de x partido por z. Nos piden en el apartado A la parcial tercera de f con respecto de x 3 veces y en el apartado B la parcial tercera de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Vamos a comenzar haciendo el apartado A, la parcial tercera de f con respecto de x 3 veces. Bueno, el procedimiento que tenemos que seguir es este que he esquematizado en esta línea. Cogemos la función, derivamos una b con respecto de x y obtendremos la derivada parcial de primer orden, la parcial de f con respecto de x. Volvemos a derivar otra vez con respecto de x y obtenemos la derivada parcial de segundo orden, la parcial segunda de f con respecto de x dos veces. Y volvemos a derivar otra vez respecto de x y obtenemos finalmente la derivada parcial de orden superior o de tercer orden, que es la tercera parcial de f con respecto de x tres veces. Bueno, pues estos son los tres pasos que tenemos que seguir. Antes de comenzar, quiero que veáis que, bueno, cuando yo vaya a derivar con respecto a x, aquí tengo una x que es fácilmente aislable para poder derivarla, pero aquí tengo una x en una fracción y a la hora de derivar esto solamente con respecto a la x voy a tener complicaciones si lo dejo así. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El 1 más el seno de x partido por z se puede escribir como 1 partido por z más el seno de x partido por z. Y esto es lo mismo que escribir 1 partido por z más 1 partido por z por el seno de x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi función, que es esta que tengo aquí, la puedo escribir como 3x a la cuarta seno de y por e elevado a z cuadrado más 1 más, y en vez de escribir esta fracción voy a escribir esto. 1 partido por z más 1 partido por z por el seno de x. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Voy a borrar, bueno, no lo voy a borrar, lo voy a dejar aquí para que lo tengáis, ¿no? Porque a la hora de derivar yo con respecto de x, pues tengo el seno de x, lo único que tiene x aquí prácticamente aislado. Ahora lo vais a ver mejor. Bueno, voy a dar el primer paso, que es derivar con respecto a la x, es decir, voy a calcular la parcial de f con respecto de x. Miramos esta función aquí, ¿vale? Pues tengo aquí una x a la cuarta, lo demás no depende de x, por lo tanto lo demás lo dejo todo igual, es decir, el 3 seno de y por e elevado a z cuadrado más 1, y ahora por la derivada de x a la cuarta, que la voy a dejar así y en el siguiente paso la voy a desarrollar. Más, en este tercer término no depende de x nada, por lo tanto es una constante, la z se considera una constante y la derivada quedaría 0. Y en este tercer término solamente depende de x el seno, por lo tanto el 1 partido por z lo dejamos exactamente igual y derivamos el seno de x. Fijaros que así es mucho más fácil hacer la derivada parcial que si lo hubiésemos dejado así como una fracción. Esta fracción la hemos escrito de esta manera y así hemos aislado las variables para poder derivarla de forma parcial mucho más cómoda. Bueno, pues esto sería igual. La derivada de x a la cuarta serían 4x al cubo, la voy a poner aquí delante, por 3 por el seno de y por e elevado a z2 más 1, más 1 partido por z por la derivada del seno, que es el coseno de x. Bueno, esto lo puedo, fijaros en una cosa, este 4 lo puedo multiplicar por este 3 y me quedaría 12, por lo tanto lo voy a escribir ya.
me quedaría el 12 con el x al cubo que teníamos ahí, ¿de acuerdo? Y ya pues lo ponemos así simplificado y vamos ahorrándonos pasos. Ahora tenemos que hacer la parcial de f dos veces respecto de x, que no era más que derivar esto que tenemos aquí otra vez respecto de x. Bueno, en este primer sumando, todo lo que no tiene x lo dejamos exactamente igual, nos quedaría 12 por el seno de y por e elevado a z2 más 1, y ahora por la derivada de x al cubo, que la dejo así indicada, en el siguiente paso lo desarrollo, más, aquí tenemos 1 partido por z que no depende de x y un coseno que sí depende de x, por lo tanto lo que no depende de x lo dejamos igual y el coseno de x lo pongo así para derivarlo en el siguiente paso. Igual, fijaros, la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. 3x, me quedaría entonces, lo voy a poner aquí delante, 3x al cuadrado por 12 seno de y por e elevado a z cuadrado más 1. Más, y ahora me quedaría 1 partido por z por la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Entonces, fijaros, este 3 lo voy a multiplicar por este 12 y me quedaría 36x al cuadrado, lo borro y lo pongo directamente, me quedaría 36x al cuadrado, y 1 partido por z por menos el seno es lo mismo que 1 partido por z por el seno, pero al menos lo pondríamos aquí. Es conveniente cuando tengáis que hacer una derivada de orden 3, por ejemplo, como en este caso, que cada vez que hagáis una derivada parcial vayáis simplificando para que la expresión no os quede cada vez más compleja, si no el problema se complica. Y ya por último, estamos en este paso de aquí, tenemos que volver a derivar con respecto a x para obtener la parcial tercera de f con respecto de x 3 veces. Por lo tanto, la parcial tercera de f con respecto de x 3 veces será la derivada de lo que tengo aquí. En este primer término, pues exactamente igual, todo lo que no tiene x se queda igual, me quedaría 36 por el seno de y por e elevado a z cuadrado más 1, menos 1 partido por z, perdón, y ahora por la derivada de x cuadrado, menos 1 partido por z por la derivada del seno, que es lo único que tiene x. Este paréntesis que he puesto aquí podría haberlo quitado, pero bueno, lo voy a dejar así, que tampoco está mal. Bueno, voy a desarrollar esto. La derivada de x cuadrado me quedaría 2x por 36, 36 por 2 serían 72, ¿verdad? Pues me quedaría 72x, ya fijaros que lo he multiplicado para no tener que borrarlo y poner la simplificación, por el seno de y por e elevado a z cuadrado más 1, menos 1 partido por z por la derivada del seno, que sería el coseno de x. Bueno, pues esta función que tenemos aquí es la tercera parcial de f con respecto de x 3 veces, que es lo que nos pide el apartado A del problema. Quiero que tengáis en cuenta que en el apartado B nos van a pedir la parcial tercera de f con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Por lo tanto, este paso de aquí lo vamos a usar en el apartado siguiente, porque vamos a tener que derivar primero con respecto de x, después con respecto de y después con respecto de z. Por lo tanto, este primer paso es el mismo que el de este apartado. Por lo tanto, este resultado lo vamos a usar en el apartado anterior. Ahora en el apartado B, pues tenemos la función esta azul. Fijaros que esta parte, este segundo sumando era una fracción que yo he simplificado y la he puesto de esta forma para tener las variables lo más aisladas posibles, para que a la hora de hacer las derivadas parciales me resulte lo más sencillo posible. Me pedían calcular en el apartado B la parcial tercera de f con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Esto significa que tenemos esta función que tenemos aquí, que la tenemos que derivar primero con respecto de x, después con respecto de y, después con respecto de z.
Realmente no necesariamente en ese orden, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Podemos derivar en el orden que queremos, primero con respecto de z, después con respecto de x y después con respecto a y. No habría ningún problema. Sin embargo, yo voy a seguir el siguiente orden y ya os he adelantado en el apartado anterior por qué. Yo voy a tomar mi función, pues f de x y z, y la voy a derivar primero con respecto de x y obtendría la parcial de f con respecto de x. ¿Por qué voy a derivar primero con respecto a x? Porque en el apartado anterior yo ya he calculado la parcial de f con respecto de x, que la tenéis aquí en color verde. Por lo tanto, este primer paso me ahorro de hacerlo si sigo este orden. Después puedo derivar o con respecto a y o con respecto a z. Yo voy a derivar, por ejemplo, con respecto a y. Podría hacerlo con respecto a z. Y obtendría la parcial segunda de f, pues con respecto a y con respecto a x. Y finalmente ya me queda derivar con respecto a z. Pues digo, bueno, derivo con respecto a z y obtendría la parcial tercera de f, pues con respecto a y, con respecto a x, con respecto a z. Fijaros que el orden no coincide, pero es exactamente lo mismo, como vimos en el primer vídeo con la ley de Svart, si recordáis. Bueno, pues este primer paso ya lo tenemos dado, que lo tenemos aquí escrito en color verde. Por lo tanto, ahora tenemos que derivar esto que está aquí en color verde respecto de y para calcular la parcial segunda de f respecto de x y respecto de y. Derivamos esto con respecto de y. Bueno, pues todo lo que no tenga y lo dejamos igual. Tenemos un 12x al cubo por un e elevado a z cuadrado más 1. Tenemos un seno de y que lógicamente tendremos que derivar. Más, y si os fijáis, en este segundo sumando todo depende de z y de x. Nada depende de y. Por lo tanto, todo se comporta como una constante y su derivada sería 0. Esto es igual. La derivada del seno, ¿cuánto sería? El coseno, pues tendría que esto es 12x al cubo por e elevado a z cuadrado más 1 por el coseno de y, que es la derivada del seno de y. Bueno, pues ahora que estoy aquí, para llegar a este, que es mi objetivo, tengo que derivar con respecto a z esta expresión que tengo aquí. Pues digo, pues ya finalmente la parcial tercera de f con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, la voy a calcular derivando con respecto de z esto que es lo que ya me va quedando. Por lo tanto, todo lo que no tenga z lo dejo igual, 12x al cubo por el coseno de y, y ahora el e elevado a z cuadrado más 1, pues esto lo tendré que derivar. Lo pongo así y ahora lo desarrollo en el siguiente paso. Bueno, pues tendré 12x al cubo por el coseno de y. ¿Y cuánto es la derivada de e elevado a algo? Pues la derivada de su exponente, que sería la derivada de z cuadrado más 1 es 2z, por la función tal como estaba, es decir, por e elevado a z cuadrado más 1. Esto lo puedo simplificar, pues este 2 lo puedo multiplicar por este 12 y me quedaría 24 x al cubo por z, este z lo voy a pasar aquí delante, por el coseno de y por e elevado a z cuadrado más 1. Quiero que tengáis cuidado cuando tengáis senos y cosenos, porque a veces quizás conviene poner así un paréntesis para que veáis que la y es el argumento del coseno y no se os ocurra multiplicarlo ni por el 2 ni por el z, ¿de acuerdo? Con eso tenerlo bien claro. Bueno amigos, pues ya habríamos llegado al final. Habéis visto que hacer una derivada parcial de tercer orden o de orden superior es simplemente derivar una y otra vez, teniendo mucho cuidado de no equivocarse y prestando mucho cuidado a los detalles. Yo os recomiendo que siempre que tengáis pues una función que derivar, como la que hemos derivado en este ejemplo, que intentéis matemáticamente simplificar un poco la expresión y aislar lo más que podáis las variables para que a la hora de hacer las derivadas parciales os resulte lo más sencillo posible. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Si el vídeo os ha gustado, me encantaría muchísimo que le dieseis al me gusta. Bien, jóvenes, creo que es un video sumamente interesante que nos aclara un poco más lo que ya vimos antes en clases. Es muy útil, por eso es que les pongo.
Espero que hayan aprovechado. No sé si alguien tiene algún comentario. Bien, jóvenes, entonces, ya saben, por favor, desarrollen los impares de la práctica que está en la página que les había indicado. Y nada, pues, dejaremos aquí la clase y nos volvemos a reunir el próximo lunes. ¿Listo? Yo voy a subir estas clases grabadas, ya saben ustedes, al Moodle. En el Moodle ya están también las hojas escaneadas, tal cual también las tienen en el WhatsApp. Y si alguien tiene algún comentario, les escucho antes de despedirnos. Licenciado, ¿de qué página es? Disculpa, la práctica. Espérame un ratito, enseguida te digo. Lo que pasa es que estoy con... es en la página 191. ¿Listo? El problema 16. El problema 16 estoy viendo de que no se nota muy bien el comienzo. Voy a ver si hay algo relevante consultando el libro. Dijo impares, licenciado, pero Sí, impares. No, no le falta nada. En el mismo libro está. Si se fijan en el problema 16 hay una partita en blanco, es nada más que la función. En el mismo libro había estado en blanco, por eso que no me salió. ¿Listo? Entonces, todos los problemas impares. El lunes, en nuestra siguiente clase, yo voy a atender todas las preguntas que quieran. Vamos a resolver problemas de esta práctica, cosa de que continuamos con nuestro aprendizaje de derivadas parciales. Listo, chicos. Sin más, pues yo les agradezco mucho su asistencia. Pongan, por favor, en el chat todos, ¿no? No sé si han puesto todos su nombre en el chat. Estoy viendo que faltan algunos. De todas maneras, les agradezco mucho. Vamos a terminar la clase aquí y nos vemos el próximo lunes. Buenos días, jóvenes, y cuídense, por favor. luego dice. Hasta luego. Luego dice. Hasta luego, Hasta luego, chicos. Eliseo. Hasta luego.